Elecciones 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Bienvenidos, como todos los lunes, a este espacio de análisis y discusión. Elecciones 2018, el día después. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros, Elisa Lanís, columnista del periódico La Universal, Eduardo Torreblanca, columnista del Financiero y también, por supuesto, colaborador de Mega Noticias, Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, y Enrique Toussaint, columnista de El Informador y colaborador de Mega Noticias, por supuesto. Gracias y buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Qué gusto, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues el día después, hola. Los mexicanos vivimos ayer una jornada ejemplar en términos de participación, de organización, de madurez cívica. Para muchos este 1 de julio del 2018 será recordado por, y no sé si estarán de acuerdo, por la incuestionable claridad con la que Andrés Manuel López Obrador alcanzó el triunfo en las elecciones presidenciales. Faltan los resultados oficiales, pero todo indica que será con más del 53% de los votos. Esta noche hemos querido iniciar este espacio buscando una explicación a este fenómeno democrático que tiene a Andrés Manuel López Obrador en la antesala del poder. Raúl Frías, ¿por qué ganó Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que el enojo social finalmente se hizo notar en esta jornada electoral, el enojo social por la violencia, el enojo social por la corrupción, por la impunidad, por lo que tanto se ha comentado. Finalmente, creo que ayer la mayoría de los mexicanos que votaron, el 53%, ya lo decías, bueno, esto fue lo que decidieron votar por Morena, por López Obrador, en esto que se convirtió, y los que vivimos la jornada de información ayer, en un verdadero tsunami, como se ha calificado. La ola de Morena pasó por mucho y se ha convertido en un tsunami que ha llevado la presencia de Morena a lugares insospechados, donde antes era imposible pensar que hubiera una izquierda fuerte, presente, como estados como Sonora, estados como Sinaloa, muchos estados y muchas poblaciones capitales que hoy van a estar o serán gobernadas precisamente por candidatos de Morena que mucha gente ni conoce. El caso de Sonora, que ya estaremos comentando en detalle, pero yo creo que el enojo social, la corrupción, finalmente hace que los ciudadanos mayoritariamente, bueno, votaran por Morena y por López Obrador. Creo que capitalizó durante 12 años que tuvo de campaña. Él midió bien, observó bien, captó bien la necesidad de este grito de los mexicanos, y así fue como yo entiendo que sucedió esto. Para mí me parece, y coincido con lo que señala Raúl Frías, hay algo de indignación, de hartazgo social por los pocos resultados que ha tenido la democracia en México desde la alternancia en el año 2000, pero yo haría algunos matices con relación a esa postura. Uno, creo que también tiene que ver con el cambio del electorado, es decir, a diferencia de 2006, este electorado es mucho más joven, me parece que tenía muchas mayores posibilidades de apostar por ciertas opciones que tuvieran como discurso el antisistema, porque Andrés Manuel, si bien se fue moderando, siempre encapsuló, siempre encabezó el discurso antisistema. Me parece que Andrés Manuel López Obrador tuvo una campaña muy disciplinada, a diferencia de lo que vimos en 2006, sobre todo en esta tuvo una campaña muy disciplinada donde se equivocó poco, propuso lo necesario y casi no se movieron las encuestas. Y tercero, me parece que en términos reales Andrés Manuel López Obrador se moderó mucho en su discurso. En lugar de grandes propuestas de redistribución, de cambio económico, de políticas económicas, se centró básicamente en algo que une a los mexicanos de izquierda, derechas, liberales, conservadores, vivan en las ciudades, en los pueblos, en donde sea, que es el combate a la corrupción, y creo que al final eso explica el 53% de los votos. Sí, Andrés Manuel aprendió en el camino, aprendió de las derrotas, aprendió del fracaso y de recorrer
cada uno de los municipios, estar en contacto con la gente. Yo creo que ese fue su principal alimento y sin duda hizo una mucho mejor campaña ahora que las que habíamos visto anteriormente en ese sentido, en el sentido en que empezó a coincidir con algunos políticos que antes había denostado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la maestra Elbester Gordillo. En esta dijo, no, pues este fue un factor por el que perdió en el 2006, ahora no cometeré ese error. Es decir, hubo esto, pero además el contacto con la gente, el termómetro social y esta desigualdad no únicamente en el campo económico, sino también de oportunidades, de acceso a la información, de acceso a las decisiones, el ver cómo se iba separando una clase política frívola, de excesos y de cinismo al final del día, porque empezamos a tener mucho mayor información que en décadas anteriores, que en años anteriores, gracias en mucho también a las redes sociales y al trabajo que colegas periodistas empezaron a realizar a partir de estas redes y que dieron a conocer pues asuntos que se sabían, se decían, pero tener los datos concretos, precisos y decir esto sí sucede y sucede así es muy impactante y además más impactante ver que no pasaba nada a nivel institucional con eso. Entonces yo creo que se conjuntaron este caldo que finalmente le fue dando la razón a Andrés Manuel López Obrador en mucho de su discurso y del análisis que él había hecho de lo que estaba pasando en nuestro país, sobre todo en el ámbito de la clase política. Habría poco que agregar, pero yo creo que fundamentalmente sucedieron las cosas como sucedieron porque la población mexicana está harta a niveles ya insostenibles. Y sobre todo, y destaco algo que comentan bien mis compañeros, sobre todo en un electorado que tiene más voluntad de cambio, que no le asusta tanto el cambio y que es capaz de expresar en las urnas su insatisfacción por lo que ha escuchado, ha sucedido en México en las pasadas 5 o 6 periodos sexenales, ¿no? Y entonces ejerce un voto antisistema. Yo no compraría el boleto de que es un candidato de izquierda. Y yo no sé hasta a qué punto podríamos decir que en México hay partidos de izquierda, o si hay partidos incluso, pero lo que sí me parece evidente es de que tanto al PRI, pero sobre todo al PRI, que los acaban hundiendo así para que no regrese otra vez, pero también al PAN, les culpan de no haber dado resultados coherentes y de haber hecho de la corrupción una actitud cínica, permanente, aprovechándose de la impunidad que reinó o ha reinado en la presente administración. Compagino aquí lo que ustedes han vertido, del cual estoy muy de acuerdo. Nada más me quedo con una duda y la vamos a dejar en el aire, regresando, si quieren lo comentamos. Pero de lo que ustedes dicen, lo que ganó ayer fue el voto de castigo, y, muy marcado, pero entonces, ¿dónde queda el voto de la esperanza? Hacemos una pausa y regresamos más aquí en Elecciones 2018. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Elecciones 2018. Les dejé valga el término, una tarea, una pregunta. La iremos respondiendo, si les parece, conforme nos corresponde hablar, pero vamos con el tema de las columnas. Hoy muchas de las columnas evidentemente tienen que ver con el tema de la elección anoche de Andrés Manuel López Obrador. Raimundo Riva Palacio, por ejemplo, publicó hoy en El Financiero su columna titulada La Restauración. Todo apunta a que el carro completo le va a dar al futuro presidente de México la posibilidad de llevar a un buen puerto cuanta reforma quiera emprender. El tsunami, como venían anticipando hace meses en el equipo íntimo de López Obrador que vendría, sucedió. El resultado le daría a López Obrador un mandato claro y una gobernabilidad al garantizarle, sobre los datos preliminares, la mayoría absoluta en el Congreso y una fuerte bancada en el Senado, con lo que no le debería causar mucho trabajo para conseguir las mayorías calificadas para cuantas reformas constitucionales quiera hacer. Será la primera vez en la era de las elecciones democráticas mexicanas que el presidente tenga también el respaldo legislativo para hacer los ajustes que tanto ha soñado en el país, con la visión sostenida durante décadas, la opción por los pobres a costa de las mafias del poder y las clases medias.
Esto es lo que votaron los mexicanos este domingo de manera mayoritaria. A ver, la restauración es el título de la columna de Raimundo Ría Palacio. A mí me parece que otra vez nos hemos confundido mucho con los números y cuántos votos son necesarios para las reformas constitucionales. Primero decir que no creo que Andrés Manuel vaya a ser un presidente excesivamente legislativo. Peña Nieto lo fue, prácticamente todo su proyecto pasó por el Congreso, por las dos cámaras. No me parece que el de Andrés Manuel esté totalmente circunscrito. Si vemos su proyecto, creo que muchas tienen que ver con atribuciones directamente del Ejecutivo, que no necesariamente tienen que pasar por el Congreso, tal vez la reforma educativa, alguna otra, pero tampoco veo un presidente hiperactivo con el Poder Legislativo. Ojo, para cambiar la Constitución en este país necesitas 334 diputados al menos, necesitas una mayoría muy importante de senadores, 2/3 partes de senadores. Andrés Manuel y su proyecto estará en torno a 70 senadores, todavía le faltan unos 20 para lograr las 2/3 partes. Y ojo, necesitas al menos 17 gubernaturas del país para poder transformar la Constitución. Entonces me parece que pensar que tiene la cancha libre Andrés Manuel para restaurar lo que quiera, me parece que es erróneo desde los datos. Pero sí llega más cómodo, Enrique. Llega más cómodo con un Congreso que por lo menos para cuestiones simples, de mayoría simple, seguramente podrá sacar. Sí, aquí lo que, y a propósito de la columna, la pregunta también es los contrapesos siempre necesarios. ¿De dónde van a venir? ¿Quiénes van a ser los contrapesos? Normalmente el Congreso viene siendo un contrapeso natural del Poder Ejecutivo, pero ahora con una mayoría simple sí va a poder de alguna forma hacer, quizás no modificaciones constitucionales, pero bueno, quizás con alguna alianza pueda de alguna forma hacerlo, ¿no? Bueno, me parece que si bien es cierto que es necesario apuntar lo que está comentando Enrique a nosotros, yo creo que ningún presidente en México en épocas recientes ha tenido el poder que se le está concediendo a Andrés Manuel López Obrador. Se le da no carro, camión completo y cheque en blanco para hacer lo que se le pega. O sea, finalmente se le está dando una comodidad legislativa y me parece que sí, en terrenos de, y eso me entenderá muy bien, Enrique, lo que estoy tratando de comentar es, si bien en las empresas hay soberbia que mata a grandes corporativos, aguas, ¿no? Esta comodidad tan holgada pudiera generar también la oportunidad o la tentación de seguir haciendo pronunciamientos, ofrecimientos que el día de mañana va a tardar en poder cumplir como los expresó originalmente, y eso puede ser un desgaste a un enorme capital político con el que iniciaría su gestión, porque si bien es cierto que es muy difícil ganar capital político, con mucha facilidad también se pierde. Estamos entrando a un momento inédito, creo yo, porque a pesar que podemos tener ciertas herramientas para interpretar lo que está sucediendo, para prever qué podría pasar en el Congreso, cómo podría ser la relación de Andrés Manuel ya en el poder con los mexicanos en general y en sus propuestas, la verdad es que vivimos momentos en donde no va a ser nada sencillo para Andrés Manuel López Obrador actuar sin la vigilancia de la sociedad, porque es uno de los temas que ha estado también presente en los análisis del día de hoy y por supuesto desde ayer que se dio a conocer su triunfo y además su triunfo tan holgado. Sí, y en todo esto yo retomaría incluso como hace su aparición hoy en la revista Proceso su portada. Iniciamos hoy el reto de poder o no poder. Y bueno, en su entrega de este lunes denominada A Vigilarte, Denise Dresser envió un mensaje, una carta directa al ganador de la elección presidencial de ayer. Más que una columna, insisto, es una carta en la que Dresser le deja claro a Andrés Manuel López Obrador que estará vigilándolo y exigiéndolo. Será lo que seguramente muchos de nosotros haremos con el único propósito de hacer cumplir todas esas promesas de López Obrador que formuló anoche, que reconfirmó anoche, en el sentido de que no nos va a decepcionar. Y tú, el insurgente, ofreciste lo que tantos querían oír, la refundación, la transformación, el rompimiento con el viejo régimen. Invitaste al país a hacer historia contigo, y la mayoría te acompañó. Algunos con entusiasmo, otros con ambivalencia, muchos para darle un puntapié al priismo. Hoy,
el día después, estaré haciendo la tarea que me toca. Vigilarte, exigirte, recordarte el imperativo de reconciliarnos, de gobernar en nombre de todos y no solo de quienes votaron por ti, de reconocer el pluralismo y promover la tolerancia, de combatir privilegios y corrupción, pero también en tu propio partido. Y decirte, México no es el país de AMLO, o Morena, o sus gobernadores o sus diputados. Es el país de uno, el país nuestro, en 2018 y siempre. El primer gran triunfo de Andrés Manuel es llegar a la presidencia después de tantos esfuerzos por conseguirlo, pero fue muy hábil, quizás en su propia madurez política, de ofrecer un discurso muy bien articulado, incluso pobremente expresado a una población que era su clientela política voto duro. Y yo creo que ha acumulado una gran cantidad de promesas, que incluso ayer agregó algunas, me parece, en el Zócalo capitalino, porque es lo que su electorado quiere escuchar. Y viene la parte más complicada: cómo articulas la política pública para que lo que has prometido sea posible o sea factible concederlo a la brevedad posible, porque también aquí juegan en contra de ese político los tiempos, ¿no? No podemos pensar que vamos a esperar 1 o 2 años, y este asunto, lamentablemente, reactivar la economía, y lo sabemos todos, no es un asunto de voluntades, es un asunto de articular políticas que tardan en dar resultados, y ojalá le vaya bien, en serio. Yo no voté por él, por supuesto, pero deseo que le vaya bien, porque si le va bien a él, y dice en una absoluta honestidad, pues habrá de irnos bien a nosotros. Con el simple hecho de que le vaya bien a la base de la pirámide, que no ha sido muy despreciada por los partidos políticos que han gobernado antes, yo me daría por bien servido, porque México no puede seguir siendo un país con tanta injusticia y tanta brecha en la distribución del ingreso. Eso que comentas es muy importante, es decir, hay que pensar en aquellos que han sido los más desfavorecidos durante mucho tiempo, pero también, y es lo que creo que es parte del mensaje de Denise Dresser, la democracia no se trata nada más de mayorías o de mayoritear. La democracia son también las minorías incluidas en esas mayorías, es decir, en donde estemos todos representados. Yo creo que también en ese sentido fue parte del discurso que escuchamos ayer de Andrés Manuel, bueno, en los 2 que dio, y también desde el Estadio Azteca ya se veía esta parte de querer incluir, porque sin duda ese va a ser uno de los grandes retos. Fíjate que ayer, al escuchar el discurso de López Obrador en el Hilton, cuando leyó incluso el discurso, y que estaba, entiendo, pues calmar los mercados, que me parece que fue el mensaje especialmente de ese discurso, donde habló de que no está trabajando para formar una dictadura, donde dijo que no actuaremos de manera arbitraria, ni habrá expropiaciones de bienes, donde señala que va a haber un combate directo a la corrupción, incluyendo esta vigilancia a familiares, funcionarios y amigos. Me parece que es interesante lo que pone López Obrador en este sentido, y también no aumentar impuestos y tampoco gasolinazo. Pero un poco más tarde, en el Zócalo, sí, vuelvo a escuchar a ese López Obrador que ofrece pensión universal para jubilados, para personas con discapacidad, para personas que tienen pensión en el ISSSTE y en el Seguro Social, que no entendí muy bien esa parte, pero me parece que López Obrador entiende muy bien lo que la gente quiere escuchar. El primer discurso en el Hilton, para tranquilizar mercados, y luego en el Zócalo, pues en el Zócalo ofrecer lo que la gente quiere escuchar. A veces tengo la impresión, y creo que ha sido una tendencia durante el proceso electoral, que hay una especie como de menosprecio al votante Andrés Manuel López Obrador. En general lo escucho de ciertos análisis, que si es un votante enojado, que no piensa, que López Obrador lo que dice pues es para comprarle a la gente, que pues al final dice lo que todos queremos escuchar. Creo que logró Andrés Manuel conectar con muchísimos problemas que existen allá afuera, con muchísimos problemas que tiene
la señora que todos los días sale a hacer el súper, el joven universitario que no puede tener un espacio en la educación pública, aquella señora que no se puede atender en el hospital público y que tiene que ver con la falta de recursos, o aquel joven que está enojado con la corrupción. Es decir, me parece que no es solamente un asunto de decir lo que quiere escuchar el mexicano, me parece que sí embonó en esta campaña y por eso gana en todos los estados menos en uno, en Guanajuato, embonó con una muy buena parte del sentir popular y no creo que el votante de Morena en general ni el votante de Andrés Manuel López Obrador haya tenido menos razones de valor que tal vez el que votó por Ricardo Anaya, el que votó por José Antonio Meade. Y segundo, que me parece interesante de la columna de Denise Dresser, nada más para cerrar, creo que la vigilancia es importante siempre. ¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto? Se bajaron ciertos criterios de vigilancia desde los medios de comunicación y también un contrapeso se disolvió por completo, que fue el Congreso, porque no nos acordamos que hace 6 años se hizo una cosa que se llamó el Pacto por México, que disolvió cualquier relación de contrapeso entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Recordemos, y retomando justamente esto que dices, Enrique, recordemos, y eso es yo creo que fundamental, cuántos años de campaña de Andrés Manuel López Obrador, de recorrer de punta a punta este país y sobre todo, y lo más importante, de escuchar a la gente, de escuchar sus necesidades y, por supuesto, de ahí tomar la base de este plan estratégico de campaña para llegar a la presidencia de la República. Mira, los gobiernos anteriores, y no solamente me refiero a los panistas, sino también a los priistas anteriores a Vicente Fox, fueron muy generosos en la soberbia que acompañó su ejercicio gubernamental, porque los problemas, sin necesidad de escuchar a la gente, Paco, están ahí. Métete al metro de la Ciudad de México, digo, hago una referencia que está más común a nuestras experiencias cotidianas o puede estar más común en nuestras experiencias cotidianas. No necesitas hablar con la gente, basta con verla y distingues el desencanto que tienen, la friega que se ponen día con día y lo poco que les alcanza el salario. Y esa fue una constante desde hace muchos sexenios, desde Ernesto Zedillo Ponce de León a la fecha, para no rascarle antes. Ahí estaban los problemas, ahí estaban el desencanto, ahí estaba el enojo desde hace mucho tiempo, pero los políticos soberbios no quisieron bajarse a la calle y platicar con la gente, bajarse sus automóviles y platicar con la gente y darle un sentido a la gente, pues, no sé, verlos como números estadísticos. Y ahí está el problema, un político que sí se acerca, que sabe que esa es su clientela política y que está irritado por la manera en que los pobres siguen viviendo en este país. Ese fue su gran valor de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, déjenme lanzarles esta pregunta. Es una pregunta de respuesta de una sola palabra, por favor. Insisto, ¿qué ganó? ¿El voto de esperanza o de castigo, Raúl? El de enojo, el de castigo. Enrique. Yo creo que esperanza. Esperanza. Elisa. Hoy es la esperanza. Y me quedo Lalo. Castigo, por supuesto, pues estaban tan contentos. Muy dividido. Yo siento que ganó el de la esperanza. Y vamos a ir a un corte y regresamos porque tenemos todavía más aquí en Elecciones 2018. Bueno, si escucharan lo que aquí platicamos entre corte y corte, pero bueno, hablamos ya de la elección presidencial, pero sin duda una parte importante, y también ya lo hemos mencionado, el tema del carro completo. Sí. ¿Qué pasó con las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno que ayer se pusieron en juego? ¿Qué pasó con eso? Y también vamos a hablar en un momento más de qué pasó con, o qué va a pasar con, el Congreso, que es tan importante y que también ya tocábamos en este entorno. Hasta ahora el mapa político pinta ya el color de los morenos en la Ciudad de México. Aquí lo tenemos, ahí está en pantalla, y el triunfo de Claudia Sheinbaum. Sí, me parece que podríamos ir viendo todos los estados cómo se van recomponiendo y no podemos dejar de desligar lo que comentabas, Paco, este hartazgo y la esperanza. Yo creo que fueron dos fuerzas que impulsaron a lo que estamos viendo en este momento. Hablábamos del tsunami, pero realmente creo que anoche todavía estábamos en el terremoto y en viendo cómo se iba el agua.
y viendo la arena, viendo el mar, y decíamos, este tsunami viene fuerte, pero no teníamos todavía la magnitud de lo que es el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en toda la República Mexicana, porque la información sigue fluyendo, todo es información preliminar, incluso cuando el PREP ya está concluido, recordemos que son preliminares, porque entonces sí empieza ya este otro proceso en donde se van a dar los resultados definitivos. Pero es impresionante lo que ha sucedido en esta elección, que se volvió además una fiesta democrática, y quiero decirlo también así, por la legitimidad con la que llegan de esta manera, pero también, pues sí, preocupante en el tema de los contrapesos y de qué va a suceder. Pero es muy, muy impresionante, porque en todo ganó, aún en Guanajuato, que es el único lugar en donde pierde. La verdad es que jamás se había visto una fuerza de izquierda creciendo en Guanajuato, que siempre había sido panista absolutamente. Entonces, en ese sentido también podemos considerarlo un triunfo, aunque no fue el triunfo contundente en su totalidad, ¿no? Tampoco gana Puebla. Bueno, y Puebla ahora, de las 8 entidades vale la pena... Sí, perdón. Adelante, no, de las 8, lo que comentaba Lisa, de las 8 entidades, más el Distrito Federal, Morena se queda con 5 contundentes hasta el momento, ¿no? Queda pendiente, quedaría Puebla. Que parece que gana el PAN. Y Veracruz, que estaba muy cerrado, pero que finalmente se decide. Entonces, sí, Veracruz creo que al final del día se separó un poquito, ¿verdad? Y ya Veracruz también es Morena. No, ya está definida Veracruz. Así es, a favor de Morena. Son 8 de los cuales 5 se quedan en Morena, así es. 2 en el Frente y una que es Jalisco con Movimiento Ciudadano, con lo que nos da una configuración territorial muy interesante, porque PAN-PRD o PAN solamente tienen 13 entidades, 12 el PRI, se queda como el segundo partido con más estados del país, después 5 para Morena, un independiente y uno de Movimiento Ciudadano, y así se van a repartir las entidades. Es decir, si bien no van a existir tantos contrapesos en el Congreso por las mayorías de Andrés Manuel en la Cámara de Diputados y en el Senado, sí creo que en las entidades federativas está claro que está en minoría. Y esto estamos hablando de gobernadores, lo que ganó y cómo se quedó en blanco el PRI, es muy impresionante. Pero si hablamos en general en todo hasta el territorio Yucatán, nacional, exacto, hasta Yucatán perdió, que era su única opción. Es el fracaso absoluto y contundente del PRI. Pero fíjense, estaba yo checando ahorita algunos datos, de los 300 distritos uninominales, Andrés Manuel estaría ganando alrededor de más de 270. Anaya se quedaría con cerca de 27 y parece ser que Mid y el Bronco, 0. Es decir, estamos viendo una recomposición del país, del sistema de partidos y de qué es lo que sigue a futuro también para crear estos contrapesos. ¿Quién va a ser el contrapeso de Morena? Ahí sí aplica el tema del voto de castigo. Ahí es más claro el tema del voto de castigo cuando estamos hablando que en el Congreso, lo veíamos hace un momento, todavía no termina el PREP, y en el Senado el PRI tiene una. Ahí se demuestra que es un voto de castigo, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Claro, hay esperanza una vez que sacas a quienes estaban ocupando de manera ilegítima, pues un puesto que no servía para los intereses de amplias capas de la población, pero me parece que esa composición habla del que el hartazgo era absolutamente nacional. Así es. Y volvemos a ver... Y eso es un dato importante. Sí, lo decía que es un dato importante porque estábamos acostumbrados a que Andrés Manuel López Obrador tuviera mucha fuerza de la Ciudad de México hacia el sur y que de la Ciudad de México hacia el norte tuviera dificultades en el Bajío y en el norte del país, y lo que vimos es que por primera vez Andrés Manuel rompió ese límite geográfico que tenía su candidatura. Así es. Y fíjate que hoy que hablaba con los megacanales que tenemos en Sonora, por ejemplo, que tenemos en Sinaloa, sí, estaba realmente la gente sorprendida, sí, porque esta fuerza política de Morena que tiene... ¿Cuántos? 6 años de haber sido asociación civil y haberse convertido en partido político, ha desplazado en muchas ciudades del país, ha desplazado al PRI y al PAN principalmente. En Sonora, por ejemplo, ciudades como Hermosillo, como Obregón, como Guaymas, arrasó Morena. En ciudades de Sinaloa, por ejemplo, como Culiacán, como Guasave, como Mochis, ciudades que también... Bueno, los candidatos de Morena, que mucha gente ni siquiera los conocía,
porque normalmente no eran actores políticos de tradición, sí, son los ganadores con por eso ya no queda el término de ola, sino de este tsunami que ha atravesado la República Mexicana como Morena, ¿no? Ahora, déjame hacerte una pregunta, Raúl. Estábamos hablando hace un momento del cambio en el sistema de partidos, y ahora que mencionaste a Morena como un partido, pregunto, ¿es un partido o es tan solo un movimiento que tiene a la cabeza a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasaría con Morena sin López Obrador? Sí, ayer comentábamos aquí en los programas de análisis precisamente eso. Morena es un solo hombre, Morena es López Obrador. ¿Sí? Yo considero que este líder, este hombre que logró crear este movimiento de regeneración nacional, utilizando también un término que es sumamente cercano a los mexicanos, que es Morena, haciendo alusión sin duda a la Virgen de Guadalupe, sí, y que ha logrado entender y escuchar la mayoría de las demandas de la gente. Yo creo que Morena hoy es López Obrador. ¿Qué podemos Seguramente esperar? podrá cambiar esto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué podemos esperar? Eso es, ya vimos el tema de cómo triunfó, las propuestas, si puede o no puede, ese es el gran reto, el dilema, cumplir. ¿Qué podemos esperar de la administración de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre? Yo diría, Paco, de entrada esperaría que en los próximos días ratificara al gabinete que en su momento presentó, que creo que fue un gabinete que tranquilizó a buena parte de la opinión pública, que tranquilizó también a los mercados, que tranquilizó a la opinión pública más informada. Me parece que en términos generales es un gabinete bastante competente, esperemos que pronto lo ratifique. Segundo, yo creo que Andrés Manuel va a comenzar con una política, yo le diría, de gestos o de símbolos. Vamos a ver primero lo de los pinos, la venta del avión presidencial, reducción de sueldo, menos burocracia, una agenda muy agresiva, yo creo que de disminución de privilegios, y yo creo que las reformas estructurales o las medidas más de calado, de hondo calado, creo que se van a ir hasta mediados o finales del próximo año. No veo que Andrés Manuel López Obrador utilice su capital precisamente para alterar algunas reformas en las primeras semanas de su mandato. Así es. Sí, va a dar muestras de que está avanzando en lo que prometió, pues reducción de salarios caerá muy bien en la población. Su gran reto es saber cómo conjuga a ese equipo tan disímbolo en tendencias y en formas de pensar y expresarse, desde un Alfonso Romo hasta un Paco Ignacio Taibo, sin ningún demérito hacia Paco Ignacio Taibo, pero desde una persona que creyó haber crecido en una cama de satín, a una persona que es capaz de fajarse en el metro, porque así lo demuestra su cultura y su valentía, pues, o sea, tiene ahí de todo lo que se fueron acomodando en ese camión. Es un buen novelista, Lalo. Ahora tiene que darle. Es un buen novelista, Paco. Tienes que darle. No sabe de economía, pero es un buen novelista. No, pues sí, claro, que bueno, y yo lo he leído y tuve relación con su padre, pero me parece que es un fajador de barrio, ¿no? Cuando así lo exigen las circunstancias, y no veo con qué pegamento va a poder articular en una plana lo que medianamente se piensa algún día será un partido político, ¿no? A mí me parece que el reto es enorme. Sí, sí. Elisa, tú adelante, por favor. No, nada más decir, sí, el reto es grande, pero sin duda, en ese sentido, el liderazgo que ha construido Andrés Manuel durante todas estas décadas, ¿verdad? Y este tiempo, desde que era muy jovencito, pues está rindiendo frutos, y me imagino que aquí es donde tendrá que mostrar toda esta capacidad política que ha acumulado a lo largo de los años, como lo hizo en campaña, porque este es un partido, y un partido en el poder, y un partido muy grande, y un partido que ganó también en gran medida en los estados, porque supo incorporar a aquellos que estaban inconformes dentro de los partidos hegemónicos, pongámoslo de esa manera, o fuertes dentro de los propios estados, ¿no? O porque hizo alianzas excesivamente pragmáticas con gente con la que ni siquiera tenía relaciones ideológicas. Por ejemplo, en Jalisco su candidato, que sacó 25%, pues es un empresario
farmacéutico, que es todo lo contrario a la frase de primero los pobres. Y en el caso de Guanajuato, también su candidato, Sheffield, venía de la derecha más conservadora guanajuatense. Es decir, creo que Andrés Manuel crece en los estados no solo por interpretar eso, sino también por alianzas pragmáticas, ¿no? Sí. Ahora, déjenme pero, adelante, Raúl. Respondiendo un poco a tu pregunta, Paco, de qué sigue. Para mí el reto que tiene López Obrador es altísimo. Primero, estos 5 meses que hay de transición entre que es presidente electo y protestará como presidente. Son 5 meses en donde en México nos urge que se resuelva el tema de la seguridad, por ejemplo, ciudadana, que se resuelva el tema de la impunidad. En esos 5 meses, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a empeorar las cosas? ¿Van a mejorar? ¿Va a haber un gobierno, ese gobierno de transición que ha nombrado ya López Obrador para preparar la transición? De alguna forma, ¿cómo va a operar? Y si va a tener alguna injerencia ya a partir de ya en estos temas, ¿no?, fundamentales, así es, ¿no? Si a partir del 1 de diciembre mejore el tema de seguridad y de impunidad, que en este país es gravísimo. Me parece, ese es el punto y el reto principal que tiene López Obrador. Cumplir con todas las promesas que ha señalado, ¿sí? Ver, como ya se ha discutido, de dónde va a sacar el dinero, si no va a haber aumento de impuestos, si no va a haber deuda, si los 500,000 millones que va a ahorrar de los temas de corrupción, sí, cómo los va a aplicar a las pensiones que se va a entregar a todos los, como ya dijo ayer, a los jubilados, pensionados, personas con discapacidad, en fin. O sea, la verdad es que son retos importantes. Importantes, y en ese sentido yo me iría más a lo terrenal. Ya desde ahorita, quienes votaron y quienes no votaron por Andrés Manuel López Obrador ya están midiendo qué tanto y qué tan rápido va a cumplir. Hoy nada menos, en algunos de los tantos memes que hay en las redes, había uno que me llamó la atención. Oigan, ya bajó la gasolina porque no traigo. Ya me queda un cuarto. Ya me queda un cuarto. Entonces, urge, para los mexicanos, urge ver resultados de esta administración y lo sabemos todos, que esto no es una varita mágica. No está fácil, ¿eh? No está fácil. Y también, digamos, desde mi punto de vista, dimensionar las expectativas. Claro. Si ya pensamos en lo de la gasolina desde ahorita, está difícil. Vamos justamente a ver los memerables. Bueno, ahí están y son apenas unos cuantos de los muchos que surgieron desde ayer. Oigan, es que ya Peña Nieto desde anoche, es más, como que el discurso ya nadie siquiera lo peló, vamos, no que no lo peláramos, pero las notas ya estaban dadas, ¿no? Sí, fue el que salió y dio la nota en donde dijo, el pato cojo que va a ser cojísimo, ¿verdad? Porque a partir de hoy, con los resultados, con la debacle del PRI, que puede ser su fin, ahora sí, y la pulverización total, yo creo que viene una etapa muy interesante en donde ya están los focos puestos y la mira en Andrés Manuel López Obrador, y tan impactante ha sido el resultado, creo yo, y la jornada que vivimos, que ni siquiera hemos hablado, por ejemplo, de noticias que hubieran sido muy importantes en otros momentos, como que hablaron por teléfono el candidato electo Donald Trump y cómo fue su relación. ¿No? El mejor mensaje de Peña anoche, según yo, fue el mensaje de José Antonio Meade. Para mi gusto, es una decisión presidencial. Coincido. Así es. Claro, por supuesto. Y ahí está. Dio la tranquilidad, dio el momento, pero sí, dio la nota. Y, por cierto, ahí veíamos a Vicente Fox, ¿no? ¿Qué va a hacer sin su pensión? Bueno, él ya se las arregló desde hace tiempo, porque tiene muchos ahorritos y muchos negocitos que hizo, al amparo del poder, por cierto. Más las conferencias y todo. Pero bueno, Raúl Frías Lucio, muchas gracias. Enrique Tucen, muchas gracias. Mi querido Eduardo Torreblanca, muchas gracias. Elisa Ranís, como siempre, un placer compartir esta mesa de análisis y debate. Muchas gracias a todos, pero sobre todo a usted por permitirnos estar en esta mesa de análisis
y debate. Nos vemos la próxima, elecciones 2018.